Les saludo en esta noche, mis amados hermanos, para continuar con nuestros estudios o meditaciones de la palabra de Dios. Y qué bueno que estamos abordando varios temas para ir reajustando nuestra propia vida, ya que tenemos un tiempo más amplio que cuando vamos a nuestros templos y ahí pues nada más 1 hora y media, en fin. Ahora tenemos mucho tiempo para meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendícenos en esta noche, Señor, y permite que la meditación de tu palabra traiga a nuestra vida alimento fuerte. Queremos, Dios, ir creciendo. Conforme va creciendo la vida física, también nuestra vida espiritual debe ir creciendo. No nos conviene quedarnos enanitos en cuanto a saber de las cosas tuyas. Por favor, abre nuestra mente y dispón en ella, Señor, la sabiduría que necesitamos para escudriñar tu palabra. En el amor de Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Estamos tratando el pasaje de la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 14. Y hace 8 días estábamos iniciando precisamente con los cambios que hemos tenido en nuestra vida después de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cómo ha cambiado nuestro carácter, cómo ha cambiado nuestro lenguaje, cómo ha cambiado muchas cosas, con sobrada razón para pensar que el Señor ha moldeado nuestra vida y la ha hecho como una pieza bastante hermosa, como el alfarero hace también su obra de arte. Así lo ha hecho el Señor en nuestra vida. Ha hecho cambios positivos en nuestra vida personal. Y ahora estamos tratando de considerar que después de este encuentro con el Señor tuvimos un cambio muy diferente de la vida que ahora el Señor nos da con Él. Y él le ponía el ejemplo de Blas Pascal, aquel hombre científico, matemático, físico también, que a los 17 años él comienza a tener una inquietud muy especial en su vida personal. Y estaba leyendo Juan 17. Y cuando él abre la palabra de Dios y la escudriña, viene a su vida un cambio totalmente diferente. Y él defiende la fe, porque dice que a los 31 años él se convierte y muere a los 39. Pero ese poquito tiempo la gente pudo notar el cambio de su manera de pensar. Entonces no es para nosotros fuera de este mundo tener una actitud semejante. La gente puede ver en nosotros nuestra manera de pensar ahora. Y vamos a pasar al segundo punto. Después de ver el primero, una nueva manera de pensar que basó en los versículos del 1 al 4. Y ahora vamos a considerar el segundo punto, que se trata una manera diferente de actuar o de pensar. Y se refiere a estos versículos de Colosenses, capítulo 3, de los versículos 5 al 11. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice la palabra del Señor. Pues la preeminencia de Cristo precisamente para la vida cristiana es importantísimo. Tiene que ver mucho en nuestra manera, muy notable, de este cambio que ha habido en nuestra vida. El apóstol Pablo enumera varios motivos de actitudes y acciones que precisamente no corresponden a la nueva vida en el Señor. Todo esto que hemos oído de ninguna manera corresponden a la vida del cristiano, porque ya su manera de pensar es completamente diferente. Sin embargo, podríamos decir que este mandato del apóstol Pablo, mis amados hermanos, es muy difícil de obedecer. Muy difícil. Definitivamente es muy alto el precio, el esfuerzo y todo lo que pueda realmente sentirse en nuestra vida personal. Pero tenemos que reconocer que la obediencia, precisamente en este punto, aún es muy difícil, tiene su dificultad tremenda de obediencia, pero aún así, el apóstol Pablo nos enseña que este aspecto de nuestra vida personal es vital en nuestra vida. Así es de que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en primer lugar, tenemos, oigamos bien, al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Esa es la bendición grande que podemos vivir como hijos de Dios, el Espíritu Santo morando en mí. Y cuando Él mora en mí, entonces nosotros podemos darnos cuenta que Él tiene una misión especial en nuestra vida. Quisiera que viéramos ahí en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a buscar en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 22 para que nos demos cuenta de la diferencia y de lo que ahora podemos decir nos encamina y nos conduce, nos fortalece y nos hace llevarnos el Espíritu Santo, precisamente en lo que ahora el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje de Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dice así la palabra del Señor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Así es de que este versículo
nos está invitando a que el Espíritu Santo nos dé y abra el camino que para ti y para mí sería completamente difícil de llevarlo al cabo. Yo creo que cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, nos da poder, déjenme decirles, sobrenatural, para vivir vidas sobrenaturales. O sea, más de lo común, más de lo normal, vidas arriba precisamente. Haced morir, dice el apóstol Pablo. Y esto significa que podemos negar el poder de una influencia que es precisamente esta lista que estamos viendo. Porque hay algunas cosas de esta lista, o más bien de todas, que acosaban a los cristianos desde hace siglos, o sea, años atrás. Era el aguijón, el acicate. Todavía estos rudimentos se dejaban sentir en la vida de varios cristianos. Pero lo más sorprendente es que no solamente a los de aquel tiempo, sino aún tenemos hoy en día estas situaciones que menciona el apóstol Pablo, que están molestando nuestra vida. Es como una piedrita en el zapato que no nos deja caminar bien. Es algo que molesta, algo que nosotros mismos sentimos que no está bien. Y dice el apóstol Pablo que en esta lista que acosaba a los cristianos de aquel tiempo y ahora también nos la señala perfectamente. Y dice fornicación, o sea, la impureza sexual. Cuando lo que Dios ordena en cuanto a esa manera de vivir sexualmente sea ordenada, no sea desproporcionada y pasional solamente, sino sea vivida en el temor de Dios. Impureza, dice el apóstol Pablo, impureza, y puede ser la extensión precisamente de la fornicación. Pasiones desordenadas, o sea, pensamientos lujuriosos, pensamientos desorbitantes en nuestra vida, malos deseos que es, mis hermanos, una naturaleza en cuanto también a nuestras actitudes sexuales, que nosotros quitemos ese tipo de nuestra mente. Y dice avaricia, la obsesión de tenerlo todo, de tener algo que codiciamos, pero que después de todo podríamos decir que nos conduce también a la idolatría, la avaricia. Y podemos decir que después de esta lista, definitivamente el inicio está aquí en nuestra Biblia. Miren lo que dice el libro de los Proverbios. Si gustan ver ahí en sus Biblias, en el libro de los Proverbios, vamos a ver lo que dice el capítulo 4, los versículos que enfoquemos solamente el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y sigue dando una lista el proverbista, precisamente para darnos cuenta que todo comienza aquí, hermanos, en nuestra mente. Nos gana la mente, se adelanta. No es, vuelvo a repetir, el detenerla tan fácilmente. El apóstol Pablo a los romanos, ahí en sus Biblias, dice claramente en el capítulo que quisiera que vieran también,
7 y vamos a ver solamente unos versículos, no todo el capítulo, porque los versículos, pero el 7, capítulo 7 de Romanos dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, dice la Escritura, esto está aquí, no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que es buena. Entonces, dice la Escritura, no la gracia. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así es de que el apóstol Pablo es claro también en este hermoso pasaje de la Escritura. Y ya terminando el comentario del cual podemos ver, Dios, hermanos, de alguna manera tan especial, nos da fortaleza y el poder para vivir el camino de Cristo Jesús, el camino que el Señor realmente nos enseña y nos hace ver. No va a ser fácil, es difícil. Usted lo puede vivir en su vida personal. Pero cuando esto sucede, hermanos, que dejemos que el Señor nos conduzca, entonces el apóstol Pablo nos advierte también con este tipo de actitud que tenemos. El evangelista Mateo, ahí en sus Biblias, dice el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 37. Si ya tienen sus Biblias, vean lo que dice el versículo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí dice el evangelista, cuando hacemos blasfemia contra el Espíritu Santo, pero también es una enseñanza personal. Así es de que está bien claro lo que nos dice aquí la palabra. Entonces, hermanos, cuando el creyente viene o vive más bien según el nuevo hombre, lo que Dios le ha dado en ese cambio, en esa transformación, en esa diferencia, entonces, hermanos, no habrá ni una sola oportunidad que nos desviemos precisamente por el camino equivocado y cambiemos nuestra manera de pensar. El Señor nos dice que debemos echar mano del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él en una manera diferente de pensar. No es fácil, repito, pero es posible. Así es de que dice el Señor que cuando nos es dado y se practica esta manera de la vivencia, de la actitud de nosotros, no hay diferencia de nadie, ni siquiera de griegos y judíos, porque Pablo, hermanos, tenía sus luchas personales, pero él sabía, como lo leímos en Romanos 7, que sí podía lograr una vida dirigida por el Señor. Así es de que Dios nos bendiga. Y antes de terminar, quisiera hacerles una observación. Hace 8 días cometí un errorzote grande que ustedes tal vez lo hayan visto. Yo dije que los gnósticos, algo así, aceptaban que Dios o rechazaban que Jesús había nacido de hombre. Ahí esa expresión me equivoqué. Se hizo hombre. El Señor usó a María para que Él viniera a este mundo, pero era precisamente la realidad
del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, encarnándose para conocer y darnos, hermanos, este cambio de vida. Perdón por ese error, y ya no hay tiempo para explicarlo bien, pero espero que ustedes lo puedan corregir perfectamente. Así es de que José no fue el papá humano del Señor Jesús, fue él quien realmente en ese matrimonio ideal naciera el Hijo de Dios. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y no se les olvide que debemos pensar con la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo. Que el Señor añada bendiciones en nuestra vida y estemos tranquilos durante todo este tiempo. Hasta pronto, hermanos.